nuevas teorías, pero hoy por hoy, esto es lo que sabemos y tendremos que esperar un poco más a ver en términos de entender el reservorio para, en este caso, COVID-19. Y vemos entonces que en el 2002 el SARS, que se inició en Asia, fue responsable de 8.096 casos, 774 muertes, afectó a 32 países y tenía una letalidad de 10%. El MERS, que es en el Medio Oriente, siempre como vemos su reservorio principal, los vampiros, acá en el SARS la civeta y acá el dromedario, los camellos, que haciéndolo una zoonosis, el MERS fue responsable de 494 casos, 858 muertes y afectó un total de 27 países con una tasa de 35%. Afortunadamente, ninguno de los dos pues, se pudieron controlar y no progresó a más. Entonces vemos que los virus en realidad no son nuevos. Antes del 2000 teníamos el conocimiento de estos 4 coronavirus que están acá ilustrados, que eran responsables de la mayor grupo importante de enfermedades respiratorias sin mayores consecuencias, no flu y ya en el siglo XXI, entonces ya el SARS y el MERS que comienzan a presentarse con una alta patogenicidad y como vemos acá en esta, vemos las espigas que le confieren su nombre de coronavirus. Y posteriormente, pues ya en el 2019-2020 tenemos el SARS-CoV-2 o el COVID-19, que es el responsable de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, los coronavirus son miembros de la subfamilia de los ortocoroviridae, de la familia Coroviridae, del orden de los nidovirales. Esta subfamilia comprende 4, hay una alfa, beta, gamma y delta según su estructura genética y entendemos que las variedades alfa y beta infectan solo a mamíferos responsables de infecciones respiratorias en humanos y infecciones gastrointestinales en humanos. Los coronavirus son miembros de la subfamilia de Ortocoroviridae y entonces es muy importante que nosotros entendamos algunos de los elementos genéticos de este virus que vamos a ir más adelante. Esta es una fotografía para ilustrar de mejor manera y entonces entender los 4 elementos de los coronavirus. Tienen 4 estructuras que son críticas para el momento de su división y que vamos a ir entendiendo más. Por ejemplo, la espiga o la glicoproteína, que realmente es muy importante y que determina el tropismo del virus. Tenemos la membrana proteína, la glicoproteína y el envelope y por supuesto la nucleocápside y aquí adentro pues vamos a ver RN y por supuesto hay participación de hemaglutinina acetilcisterasa que es una glicoproteína también importante. Sin embargo, los 4 elementos a recordar son estos que son importantes al momento de la formación y división del virus. Entonces, y por supuesto lo que siempre y lo que hemos discutido o lo que se discute más últimamente, ya vimos la entrada. Aunque la linfopenia no logró significancia estadística. Se describieron algunos eventos adversos en tratamiento estándar muchísimo menor que con hidroxicloroquina. Se describieron aún 2 eventos adversos graves. Y los autores concluyeron que realmente la hidroxicloroquina no pareciera que tuviese un efecto antiviral y por los resultados favorecedores en cuanto a proteína C reactiva y a linfopenia, infieren, operaron 75 pacientes con hidroxicloroquina más tratamiento estándar versus 75 del resultado completo. Es unicéntrico y fue hecho en Brasil. Se habían planificado 440 pacientes, pero cuando se hizo un análisis cuando se habían enrolado el 25% de los pacientes, un total de 81 en ese momento. Ellos compararon cloroquina a dosis alta versus dosis baja en relación de 1 a 1 entre los brazos.
Los resultados parciales se hicieron en el día 13 y ellos no encontraron en realidad ningún cambio en eliminación viral entre ambos grupos. La toxicidad fue mayor en el grupo de la dosis alta, sobre todo con QTs corregidos, se tomó arriba de 500 milisegundos e incluso 2 pacientes en el grupo de dosis alta presentaron taquicardia ventricular premortem. Lo que llamó muchísimo la atención de los autores fue la mortalidad en este análisis parcial, que en el grupo de dosis alta fue del 39% versus 15% en el de dosis baja. La mortalidad global fue comparable a otros estudios previamente publicados. Entonces, los autores decidieron suspender el ensayo. Consideraron que no era ético seguir sometiendo pacientes a dosis altas de cloroquina cuando ya se había demostrado que la mortalidad era aún más del doble en estos pacientes. Concluyeron que la dosis más alta de cloroquina no debe usarse en COVID-19 grave debido a su potencial riesgo de seguridad y especialmente cuando se usa simultáneamente con acitromicina y oseltamivir. El régimen más común en los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahorita es de 400 miligramos al día. Sin embargo, un grupo en China hizo un modelo farmacocinético farmacodinámico en el que ellos sugieren aumentar un poco la dosis a 800 miligramos de dosis de carga, seguido de 400 miligramos cada 24 horas, dividido en 2 dosis en todos los casos. Y los efectos adversos graves se han reportado más o menos un poco menos del 15%, siendo la prolongación del QT la más importante, hasta del 12% con una prolongación de más de 60 milisegundos. Otros menos frecuentes han sido hipoglicemia, efectos neuropsiquiátricos y la retinopatía. Y esta última han habido varios series de casos publicados, sobre todo cuando la cloroquina o hidroxicloroquina se asocia a lopinavir, ritonavir. De nuevo, la combinación de estos fármacos no parece ser una buena idea. Es importante recalcar sus múltiples interacciones farmacológicas y dentro de todos estos fármacos yo he sobresaltado esta, ¿no? Acitromicina. Finalmente, el 24 de abril, la FDA puso un warning del uso de hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 fuera de un entorno hospitalario y esto asociado a todos los estudios que ya vimos de cardiotoxicidad importante. Entonces, se recomienda en todos los casos estrecha supervisión. Seguimos con lopinavir ritonavir, es un inhibidor de proteasa. Se ha demostrado antes actividad in vitro contra otros coronavirus emergentes. Sin embargo, igual que hidroxicloroquina y cloroquina, los estudios clínicos son bastante limitados para ser SARS y MERS. Por ahí por mediados de enero, febrero, se reportaron algunas series de casos y estudios retrospectivos bastante pequeños y no aleatorizados que mostraban algún beneficio para SARS-2. Y este es el primer y único ensayo aleatorizado, controlado y abierto que se ha publicado hasta este momento. Incluyó 199 pacientes con COVID grave. Comparó lopinavir ritonavir versus atención estándar en una relación de 1 a 1. La mediana del tiempo de la aleatorización fue de 13 días y era muy similar entre ambos brazos. No encontraron diferencias en cuanto al aclaramiento viral y a la mortalidad al final del seguimiento, que fue 28 días. Y en un análisis modificado que fue publicado hace más o menos 10 días, ellos reportan un tiempo de mejoría clínica más corto de un día. Sin embargo, este estudio ha sido duramente criticado porque la mediana de aleatorización fue de 13 días. Es bastante prolongada y como ya vamos a ver más adelante, en la primera semana es donde está en la primera semana de la enfermedad existe el auge de la viremia lógico, ¿no? El antiviral deberá ser iniciado al inicio de los síntomas, en la primera semana o a lo mucho mediados de la segunda, pero no tiene caso iniciar un antiviral cuando la respuesta inflamatoria sistémica es quien tiene la batuta en toda la fisiopatología y clínica del paciente.
Los autores concluyeron que los datos actuales sugieren un papel limitado para lopinavir-ritonavir en el tratamiento de COVID-19. El régimen de dosificación más utilizado es de 400 miligramos de lopinavir más 100 miligramos de ritonavir 2 veces al día por un máximo de 14 días. Y es importante que hablemos de sus múltiples interacciones farmacológicas, pues es un potente inhibidor de citocromo P450. Acá les dejo un hipervínculo en el que ustedes podrán verificar ciertas interacciones si es que se tiene alguna duda. Acá hay un ejemplo en el que lo crucé con fentanil y sí, tiene potenciales interacciones. Entonces, si estamos más interesados, podemos dar clic acá y vemos todas la razón y la explicación de quién eleva la concentración sérica, quién desciende y en quién tendremos que tener cuidado. Entonces, es una buena herramienta si es que la requerimos. Los efectos adversos son múltiples, hasta el 50% de los pacientes muestran síntomas gastrointestinales y hasta el 14% tienen que interrumpir el tratamiento debido a estos eventos adversos. Otros más infrecuentes han sido pancreatitis, de nuevo, prolongación de QT, hepatotoxicidad. Es importante que descartemos la infección por VIH si no es que queremos someter a nuestro paciente, si es que sobrevive de coronavirus, a todos los problemas que va a tener con su tratamiento antirretroviral ulterior. Darunavir y covicistat es también un inhibidor de proteasa utilizado para VIH que ha sido propuesto. Se ha encontrado actividad in vitro contra SARS-2, pero de nuevo no tenemos ningún dato clínico contundente. Se están llevando ensayos aleatorizados en China y algunos resultados preliminares ya han sido publicados y al parecer no vamos a tener ninguna buena noticia con Darunavir y covicistat. Otro antiviral propuesto ha sido umifenovir, que inhibe la interacción de la proteína S con el receptor ECA2. Tiene actividad in vitro demostrada contra SARS-1, pero la experiencia clínica de nuevo es muy limitada contra SARS-2. Existen unos estudios observacionales en China de 67 pacientes que mostraron beneficios en mortalidad, pero estudios con robustez metodológica, realmente no disponemos de estos. Ribavirina es otro antiviral propuesto, inhibe la polimerasa de ARN dependiente del ARN viral, tiene limitada actividad in vitro contra SARS-1 y los resultados clínicos a dosis altas no han sido concluyentes para otros coronavirus emergentes. Las dosis estándares no funcionan definitivamente. Hay algunos datos por ahí publicados de que dosis altas podrían funcionar. Sin embargo, no tenemos datos clínicos sólidos para SARS-2 y tampoco tenemos datos clínicos en cuanto a toxicidad utilizando dosis altas. De hecho, la toxicidad hematológica es importante y esta es dependiente completamente de la dosis. Oseltamivir no tiene ninguna actividad in vitro documentada para SARS-2. Una vez que se ha excluido influenza, no tiene nada que hacer en el tratamiento de un paciente con COVID-19. Y aquí hago este espacio para afirmar una prueba positiva de SARS-2 no excluye coinfección por influenza ni micosis invasivas e infecciones bacterianas nosocomiales. ¿Sí? Ahorita la influenza está cobrando muy poco, está cobrando muy pocos casos en realidad, nada comparable al inicio de la pandemia, cuando la estación de influenza estaba en su auge. Una revisión sistemática recientemente publicada afirma que el 8% de los pacientes con enfermedad grave o moderada que han requerido hospitalización tienen una coinfección o bacteriana o fúngica. Bueno, vamos a continuar con los antivirales. Los interferones tienen cierta actividad in vitro en cultivos celulares que se ha demostrado para MERS y los estudios clínicos son realmente equívocos, aunque hay ciertas propuestas que hay sinergia cuando se utiliza con ribavirina y con lopinavir, ritonavir. Están llevándose a cabo varios ensayos controlados en China que tendremos que esperar y este es el único que se ha publicado.
para interferón, y en realidad es una combinación de interferón beta 1b más lopinavir ritonavir más ribavirina. Fue un ensayo multicéntrico prospectivo abierto aleatorizado en Hong Kong que incluyó 127 pacientes, comparando la combinación de estos fármacos versus un tratamiento estándar que incluía únicamente lopinavir y ritonavir, y la relación fue de 2-1. La mediana del tiempo de la aleatorización, en este caso sí fue de 5 días, o sea, mucho menor al que ya vimos únicamente con lopinavir y ritonavir, que fue de 13 días, y ellos sí encontraron mejoría en el aclaramiento viral, acortamiento en el tiempo y alivio de los síntomas, en la estancia hospitalaria y en los eventos adversos. No se encontró realmente ninguna diferencia entre ambos grupos. Y de hecho, solo hubo un evento grave que fue una hepatitis bioquímica en el grupo control, es decir, en el que tenía exclusivamente lopinavir y ritonavir. Los autores concluyeron que la terapia antiviral triple temprana fue segura y superior únicamente al uso de lopinavir y ritonavir para aliviar los síntomas, acortar la eliminación viral y la estancia hospitalaria en enfermedad leve a moderada. Es importante recordar que el interferón alfa 2B, su posología es nebulizada, por lo que requeriremos una habitación con presión negativa o, en su defecto, una ventilación adecuada con un óptimo intercambio aéreo. Y el interferón beta 1B, su posología es subcutánea. La ivermectina, mucho se ha hablado de esto. En realidad, en Australia se demostró actividad in vitro contra SARS-2 en células Vero, y con estos estudios en Australia se identificó la concentración inhibitoria media de la ivermectina para SARS-2. Y podemos ver en esta gráfica que acá tenemos la concentración inhibitoria media fijada con estos estudios. Otros grupos posteriormente hicieron modelos farmacocinéticos farmacodinámicos con la experiencia que ya se tenía en el uso de ivermectina para únicamente lopinavir y ritonavir, y la relación fue que la dosis máxima es 200 microgramos por kilo. Y empezaron a poner estas dosis habituales y subieron hasta 10 veces la dosis máxima, es decir, 600 microgramos por kilo por 3 días, es decir, 10 veces la dosis máxima autorizada para ivermectina. Y podemos ver que en ninguna de las pruebas se logró alcanzar ni en tejido pulmonar ni en plasma la concentración inhibitoria media necesaria para tener actividad para SARS-2. Y ellos calcularon que era necesario utilizar 35 veces la dosis máxima autorizada para lograr llegar a la concentración inhibitoria. Es por eso que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso con la dosis aprobada de ivermectina es en realidad muy baja, y pues no está, eh, no está ni siquiera cerca de llegarle la dosis máxima autorizada. Ok, vamos a pasar a fármacos antivirales en investigación. Remdesivir es un profármaco de un análogo de nucleócido de adenina. Su metabolito activo inhibe la polimerasa de ARN viral y su posología es intravenosa. Sus antecedentes, pues, ha sido un fármaco bastante estudiado en realidad, sobre todo para ébola, y se viene estudiando desde el 2014. Tiene actividad in vitro demostrada en múltiples tejidos, e incluso pulmón y bronquios, para virus del ébola y Marburg. Tiene un perfil de seguridad y farmacocinética lineal que igualmente se probó eh, para profilaxis de ébola, y su eficacia clínica fue probada en un ensayo clínico en pacientes con ébola persistente, en el que sí se demostró eliminación viral. Para otros coronavirus emergentes tiene una potente actividad in vitro y de amplio espectro. Y la eficacia preclínica en modelos murinos con MERS demostró aclaramiento viral y mejoría clínica. Eh, Han existido varios hallazgos prometedores, muchas series de caso en COVID-19 grave que han mostrado mejoría clínica de los pacientes. Aquí tenemos las dosis actuales bajo investigación, y se están llevando muchos ensayos clínicos al momento. Están comparando versus hidroxicloroquina y versus lopinavir y ritonavir. Este es el único ensayo publicado hasta este día. Es doble enmascarado, aleatorizado, controlado con placebo, y se realizó en 10 centros en China con una N no tan robusta como nos gustaría, pero bueno, es lo único que tenemos, y su relación fue de 2-1 el grupo de intervención versus el grupo control
con placebo. Es importante destacar que se ha permitido el uso del opinavir, ritonavir e interferones y corticosteroides en los dos grupos, pero no hubo diferencia entre ambos. Eh, no hubo diferencia en el tiempo de mejoría clínica, ni en la mortalidad, ni la eliminación viral, ni en la estancia hospitalaria, ni en la ventilación mecánica o el soporte de oxígeno. Eh, y es cierto que el estudio tiene varias limitaciones metodológicas. Es muy amplio el rango que utilizan para la aleatorización. Y aunque no fue significativo en los pacientes aleatorizados precozmente, es decir, antes de los 10 días de los síntomas, en la población con intención a tratar, remdesivir sí mostró mejoría clínica más rápida. Y vamos a la discusión previa con lopinavir, ritonavir. Cuando se inicia un antiviral en la segunda semana, casi ya iniciando la tercera semana, pues estos estudios sí dan mucho ruido. Eventos adversos, no hubo realmente ninguna diferencia en cuanto a los dos brazos. Los autores concluyen en que remdesivir en este ensayo no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos y la reducción del tiempo hasta la mejoría clínica en los tratados tempranamente realmente requiere confirmación con estudios más amplios. Los eventos adversos son estos, aunque, repito, no fueron diferentes entre ambos grupos, y los eventos adversos graves que los autores ponen, como insuficiencia respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues más parecen lógicos en el contexto de una sepsis viral por SARS-2. Sin embargo, el 29 de abril el doctor Anthony Fauci salió en conferencia de prensa afirmando que en un ensayo que hasta este momento no ha sido publicado, em, que está con 1,063 pacientes, se demostró una reducción en la mortalidad de 11% placebo versus 8% con remdesivir, y el tiempo de recuperación fue mejor, 15 días con placebo versus 11 días con remdesivir. Basándose en este reporte preliminar de este ensayo que aún no ha sido publicado, la FDA finalmente el 1 de mayo autorizó como uso de emergencia, una autorización de emergencia, el uso de remdesivir. Favipiravir es un fármaco muy similar, que es un análogo de nucleótido de purina y que su agente activo también inhibe la polimerasa de ARN dependiente del ARN viral. Tiene datos preclínicos en modelos animales para influenza y ébola, tiene actividad in vitro en cultivos celulares para SARS-2 y la concentración efectiva máxima media es más alta que la descrita para otros virus, por lo que las dosis que se recomiendan son diferentes y el perfil de eventos adversos cuando se utilizan estas dosis más altas, realmente no se disponen de ellas. Favipiravir ha tenido algunos hallazgos prometedores, por ahí unos estudios no aleatorizados en enfermedad leve a moderada que comparaban favipiravir versus lopinavir ritonavir, mostraron un tiempo de eliminación viral más corto y mejoría significativa en las imágenes tomográficas. Sin embargo, este es lo que tenemos hasta el momento, es un estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico de etiqueta abierta que comparó 240 pacientes con enfermedad moderada a grave. Los dos brazos fue favipiravir versus umifenovir en relación de 1 a 1 y no se encontraron diferencias en la recuperación clínica, ni en la tasa de recuperación, ni en la tasa de oxigenoterapia o de ventilación mecánica. Lo único que encontraron fue una reducción de 1,7 días de alivio de la pirexia y de la tos, pero pues bueno, no hay ninguna mejoría clínica contundente hasta el momento en cuanto a favipiravir. Siguen otros ensayos que están en curso, incluso algunos están estudiando favipiravir más interferón o favipiravir más baloxavir. Ok, pasamos a las terapias antiinflamatorias. Como ya vimos toda la tormenta de citocinas que nos han explicado previamente, en respuesta a esto se han propuesto terapias antiinflamatorias y las que más destacan son las anticitocinas IL-6 e IL-1.
Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal antiinterleucina 6 que ha sido aprobado previamente por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoidea. Y han habido algunos hallazgos prometedores a estas series de casos publicadas en China, muy pequeñas, por cierto, de 21 y 15 pacientes, en las que tenían algunos hallazgos prometedores, pero pues eran series de casos nada más. Eh, Existen ensayos clínicos aleatorizados que aún están en proceso. Es importante recalcar en cuanto a la seguridad que teóricamente se prevé reactivación de hepatitis B, de citomegalovirus e incluso de tuberculosis latente. Tendríamos que tener esto en cuenta. Y no tanto como lopinavir ritonavir, pero sí tiene interacciones. También es un inductor de citocromo P450. Acá abajo he puesto sarilumab, que también es un antagonista de receptor de interleucina 6, previamente aprobado para artritis reumatoide, que también se está estudiando en ensayos multicéntricos. Sin embargo, el 28 de abril se publicaron resultados preliminares y no han sido nada alentadores con sarilumab. Anakinra es un antagonista recombinante de receptor de interleucina 1. Análisis retrospectivos de ensayos clínicos prospectivos, no para coronavirus ni para otros virus, pero se ha demostrado que puede mejorar la supervivencia en pacientes con sepsis asociada a tormenta de citocinas. Y este es un estudio retrospectivo en un solo centro de Milán que estudió pacientes con enfermedad moderada a severa que tenían datos bioquímicos inequívocos de hiperinflamación, tenían ventilación no invasiva y estaban con el tratamiento estándar de hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir. Y ellos observaron que, bueno, compararon anakinra dosis altas, dosis bajas y estándar. Los que estaban en dosis baja realmente lo suspendieron y ya no siguieron estudiando el brazo porque realmente no demostró ninguna mejoría en los parámetros bioquímicos, entonces únicamente hicieron el análisis con dosis altas versus estándar y sí, demostraron cierta diferencia en cuanto a mejoría respiratoria, ventilación mecánica, muerte, supervivencia sin ventilación mecánica y supervivencia global a los 21 días. Vamos, es retrospectivo y unicéntrico. Sí, es un hallazgo prometedor, pero no es evidencia contundente todavía. Hay otros agentes inmunomoduladores que han sido propuestos que tienen demostrada actividad in vitro para SARS-2, pero no disponemos de datos clínicos todavía. Los corticosteroides es un tema bastante controversial. Su mecanismo es modular la respuesta inflamatoria del huésped, que podría conducir al síndrome de distrés respiratorio. Sabemos que es efectivo para tratar síndrome de distrés respiratorio de causas no infecciosas. Se han hecho metaanálisis y se ha demostrado que cuando se utiliza para influenza tiene demostrado aumento de la mortalidad. Observaciones retrospectivas y ensayos clínicos muy pequeños hechos en SARS y MERS han mostrado que incrementa la viremia plasmática y retrasa el aclaramiento viral. Sin embargo, no existen datos de comparando el retraso del aclaramiento viral y empeoramiento de la clínica. Y para virus sincitial respiratorio hay algunos ensayos clínicos, pero no son nada concluyentes. Como estudio prometedor en China, se publicó un estudio descriptivo retrospectivo que sí mostró disminución de riesgo de muerte con esteroides. Sin embargo, los mismos autores advirtieron sesgo y confusión residual en su estudio. No se dispone en realidad de evidencia actual, no se disponen de ensayos aleatorizados que aborden exclusivamente su uso. Y bueno, yo lo voy a hablar desde el punto de vista infectológico. Advertimos contra su uso rutinario en pacientes con COVID-19 fuera de un ensayo clínico aleatorizado, a menos, por supuesto, que exista otra indicación concomitante que lo amerite. Este es un metaanálisis publicado recientemente para COVID-19. Se estudiaron 15 estudios con más de 5,000 pacientes y llegaron a la conclusión de que la evidencia actual para COVID-19 con corticosteroides se asoció a mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de infección bacteriana e hipocalemia. Y finalmente,
¿qué hay de profilaxis? Bueno, hidroxicloroquina ha sido muy, muy sonado. Lo único que existe es una simulación farmacocinética que intentaba inferir la dosis óptima para profilaxis pre y post exposición. Aquí están las dosis recomendadas en base a modelos farmacocinéticos, pero en realidad no hay ningún ensayo ni estudio retrospectivo siquiera publicado para profilaxis con hidroxicloroquina. Y lo que sí se ha publicado ya son algunos estudios que evalúan en pacientes con artritis reumatoidea que ya usaban hidroxicloroquina, intentaban demostrar si tenía algún beneficio para prevenir la infección y no. Los datos son bastante equívocos. Y aquí están descritos algunos de los ensayos clínicos que están en proceso para profilaxis con hidroxicloroquina, cloroquina y lopinavir, ritonavir. Considerando todos los eventos adversos y la toxicidad demostrada ya para hidroxicloroquina, pues parece que no vamos a tener buenas noticias en cuanto a profilaxis. Y a la fecha no hay evidencia científica que respalde protocolos definitivos de tratamiento y los fármacos Remdesivir y Tocilizumab, que han sido los más prometedores y que tienen más datos preclínicos y clínicos para otros coronavirus emergentes, todavía la mayoría no han sido publicados y los tendremos que seguir esperando. El 11 de abril, la ITSA publicó sus guías de tratamiento y manejo y pues básicamente dicen que todos estos fármacos que vemos acá no deberían de utilizarse fuera del contexto de un ensayo clínico y deben usarse exclusivamente en pacientes hospitalizados. Y en cuanto a corticosteroides, recomendaron su uso únicamente en el contexto de un ensayo clínico y para síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta es una propuesta de estadificación clínico-terapéutica en la que, como ya les comenté, en la primera semana se da el pico de la viremia y todo el objetivo de la terapia tendrá que ser dirigido a reducir la viremia y, por tanto, reducir los síntomas, minimizar el contagio y la posible progresión de la enfermedad. Si vamos a utilizar antivirales, tiene que ser en la primera semana. Y tendremos que disminuir o reducir al máximo los inmunosupresores, porque si no, nosotros mismos estaremos provocando una respuesta inflamatoria patológica secundaria. No todos los pacientes pasan a la segunda y la tercera fase, pero los que lo hacen en estas fases 2B e incluso 3, tendremos que considerar el inicio de terapia antiinflamatoria. Y pues en la tercera semana el tratamiento tendrá que ser individualizado y el trabajo tendrá que ser del médico de cuidados críticos. Acá están propuestos en esta gráfica otros de las que creo que no nos va a dar tiempo de hablar, como inmunoglobulina humana o plasma convaleciente, ¿no? Que podrían ser propuestos en este momento de la enfermedad, pero definitivamente, por lo menos para inmunoglobulinas específicas, no tenemos datos clínicos. Concluyo esta plática en que la escasez de evidencia que demuestre un beneficio claro puede no justificar el riesgo de los agentes reutilizados. Y hago especial énfasis en hidroxicloroquina, cloroquina más acitromicina. Seleccionar una terapia según el estadio de la enfermedad y el fenotipo clínico, es decir, no es una receta de cocina. Y definitivamente tenemos que evitar el uso rutinario de terapias combinadas que ya tienen toxicidad demostrada. No, no tenemos por qué mezclar hidroxicloroquina, cloroquina, más caletra, más oseltamivir, más esteroides a dosis altas. Individualizar la terapia y revisar constantemente la evidencia clínica publicada y ajustar los protocolos de manejo en base a la evidencia clínica actualizada. Como ya mencionaron mis colegas, cada semana van saliendo nuevas cosas y será nuestra tarea actualizarnos y ajustar nuestros protocolos de manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera. Muchas gracias, doctora Rivera, por la participación. A continuación, vamos a iniciar el bloque de preguntas. Tenemos muchas preguntas aquí en el chat.
vamos a ir haciéndola y a medida de cada conferencista pueda ir respondiendo. Tenemos la primera pregunta de Digna Peguero. ¿Cuál es la realidad con la cloroquina y su efectividad o no frente al coronavirus? Bueno, pues ya vimos la evidencia. Los únicos 2 ensayos clínicos aleatorizados y controlados han demostrado cardiotoxicidad, aumento de la mortalidad cuando se utiliza con dosis altas y pues la única evidencia es que inferimos esa actividad antiinflamatoria, pero no antiviral. Es lo que tenemos hasta el momento. Ok. Tenemos otra pregunta de Susana de la Rosa. ¿Qué tiempo tardará el paciente con el virus después de ser dado de alta? Bueno, sí, doctora, adelante. No, ¿podría repetir la pregunta que no la oí bien? ¿Qué tiempo tardará el paciente con el virus después de ser dado de alta? Entiendo yo como portador. Portador, me imagino. Pues la norma que se maneja es que para que alguien pueda ser dado de alta, tiene que tener 2 pruebas, 2 PCR negativas, habiendo entre una y otra 24 horas de diferencia. Eso es lo que manejamos acá en el país. No sé, doctora Rivera, si ustedes tienen otro protocolo. Sí, doctor, efectivamente ese es el protocolo propuesto por entidades internacionales. Cabe mencionar que la eliminación viral va a depender del cuadro clínico. Se han hecho estudios de eliminación viral y se ha demostrado que una máxima de 22 días se demostró en pacientes con enfermedad grave, severa, que estuvieron en ventilación mecánica y que tuvieron una progresión tórpida de la enfermedad, hasta 22 días. Sin embargo, se ha demostrado que con enfermedades leves y moderadas, la eliminación viral es mucho más corta, alrededor de 1 semana, 7 a 10 días más o menos. Pero sí, como bien lo dice el doctor Orellana, esa es la pauta que se utiliza. 2 pruebas negativas en el mismo espécimen biológico del que se obtuvo una primera prueba positiva. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Marixa Julián. Dice, si estoy embarazada y me enfermo, ¿qué pasará con mi bebé o qué riesgo tiene? Pues en realidad no tenemos una respuesta todavía para esa pregunta. Se ha demostrado que, bueno, se ha propuesto que podría haber transmisión de madre a hijo de manera vertical, pero los estudios no han sido concluyentes. Sí se ha demostrado que hay replicación viral en placenta y se supone que también en líquido amniótico. Algunos productos de madres positivas han resultado ser positivos, pero bueno, hay datos muy equívocos hasta este momento y ni hablar de los nacidos con una madre infectada en el primero o segundo trimestre. O sea, no tenemos idea en cuanto a organogénesis, realmente no tenemos idea, no tenemos una respuesta para eso. Tenemos una pregunta de Narciso de León. Dice, con respecto a la fisiopatología del virus, si conocemos que el principal trastorno, la respuesta inflamatoria descontrolada, ¿por qué no se aconseja el uso de antiinflamatorios? Bueno, como el doctor Orellana ya lo comentó, la respuesta inflamatoria sistémica va más allá de inhibición de COX, o sea, es muchísimo más compleja. Y se han propuesto terapias dirigidas a los resultados o evidencia que se tiene en cuanto a pacientes más graves, elevación de interleucinas y otras series de moléculas que se han notado elevadas. Entonces, en base a esto, se han propuesto terapias. Para los antiinflamatorios no esteroideos se han hecho estudios y no hay ninguna evidencia que tenga mejoría clínica, o sea, para inhibidores no esteroideos comunes. Ok, tenemos una pregunta de Rafael Pimentel.
Al tener conocimiento de la replicación del virus, ¿cómo afecta el sistema angiotensina-aldosterona la producción de embolia pulmonar? ¿Por qué no existe un tratamiento único a nivel de los diferentes países y por región? Y pues vemos que en Estados Unidos tienen acitrocloroquina y por último Italia están usando ahora los anticoagulantes. Lo que sucede es que no es una ruta única en lo que es la fisiopatología, sino que existen, como se mostró en la charla, diferentes interleuquinas que actúan. Lo que sucede es que todavía estamos en pañales en cuanto a la fisiopatología, pero lo que se ha ido demostrando a poco es que de cierta forma hay una microtrombosis provocada por todo esto de la tormenta genómica, pero no es la única vía que estamos viendo, que se ha podido visualizar. En cuanto a los medicamentos, pues la doctora ya mencionó de que evidencia contundente para el uso de cualquier medicamento todavía no tenemos. Entonces, estamos basados más en estudios preclínicos y lo que ha sucedido con las pandemias previas con coronavirus. Muy bien. Perdón, Eh, hidroxicloroquina más acitromicina, realmente no hay ni siquiera un ensayo clínico o sea, utilizando la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Se ha utilizado porque, como ya dijimos, y bien lo comenta el doctor Orellana, es de la información de la que disponemos en este momento, pero por eso es importante que revisemos la evidencia clínica que se tiene. Hidroxicloroquina con acitromicina, la combinación de ambas cosas no tiene ninguna evidencia. ok, tenemos otra pregunta de Carlos Mogollón. Dice, doctor Hidalgo, ¿tendría alguna utilidad el uso de estatinas y antiagregantes plaquetarios en la fase 1 de la patología? El doctor Hidalgo ha tenido una emergencia, pero lo que por el momento tenemos es que no tenemos evidencia acerca de eso, ¿verdad? Y sobre todo que en la etapa 1, que es la replicación vírica, lo que tenemos que tratar de utilizar son medicamentos que disminuyan esa carga vírica, ¿verdad? Y hoy por hoy, los estudios, como lo mencionó la doctora, todavía no son concluyentes. Hay algunos medicamentos que están con cierta tendencia, si se puede decir de esa forma, a resultados que podrían ser favorables, pero decir en este momento que hay uno exclusivamente que pueda tener esa función es bastante arriesgado. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes o qué conocen sobre la inmunidad en el COVID? Si deja inmunidad o no. Tampoco no lo sabemos. No, la inmunidad se ha empezado a estudiar en el último mes, cuando ya empezaron a hacer en poblaciones cerradas estudios serológicos. Cabe mencionar que el estudio de serología únicamente sirve para estudios epidemiológicos y de población. Tiene poco provecho en el diagnóstico individual del paciente. Sin embargo, en cuanto empiecen a hacerse más estudios de serologías y estudios poblacionales, podremos tener con certeza un dato de cuántas personas adquieren la inmunidad. En este momento no sabemos si cuántas de los enfermos, quienes alcanzan títulos de anticuerpos que garantizan inmunidad, no sabemos siquiera cuánto dura la inmunidad que se alcanza por algunos y lastimosamente esos datos todavía no los conocemos. Okay. Tenemos otra pregunta. Con respecto al uso de esteroides en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo para COVID, ¿tendría algún beneficio? En el AR-10. Fuera del beneficio ya estudiado en los pacientes con distrés respiratorio, el cual todavía sigue siendo controversial,
El brindarlo en forma precoz, todavía no tenemos los estudios. Y bueno, la doctora mencionó ya un metaanálisis de los pocos que tenemos, en el cual ha demostrado que es, por decirlo de alguna forma, deleterio al paciente, pero hay que ver en qué etapa del distrés respiratorio fue utilizado en cada uno de estos pacientes, ¿verdad? Entonces es aún todavía más complicado dar una respuesta definitiva al respecto. Entonces tenemos que esperar todavía un poco más de evidencia para poder dar una respuesta que pueda ser satisfactoria y poderla utilizar en los pacientes. Doctora Riveras, no sé si tiene algún Sí, doctor. comentario al respecto. Sí, comparto su opinión. La verdad que como infectóloga, nosotros sí desalentaríamos el uso de corticosteroides si es que no exista una indicación precisa y establecida. En el contexto de un síndrome de distrés respiratorio sería el único en el que se podría utilizar, pero bueno, ya han habido estudios demostrados de prolongación de la eliminación viral y aunque no tenemos datos clínicos de esto, pues podríamos inferir de que sucedería algo similar de lo que ya se ha demostrado para SARS y para MERS, eh, sobre todo aumento de las coinfecciones fúngicas invasivas, coinfecciones bacterianas. Sí, hay mucho que hablar ahí. La evidencia que tenemos es únicamente este metaanálisis que mostré, pero pues no tenemos nada más. Ahí sí que es decisión del intensivista, doctora Ariana. Sí, tenemos otra pregunta sobre el uso de anticoagulantes como la heparina. ¿Están indicados y en qué etapas de COVID-19? Pues cuando ustedes se han dado cuenta en las charlas, lo que se ha discutido en las charlas, básicamente ya cuando tenemos los marcadores que nos están hablando de la generación de una microtrombosis. Y en ese caso podría, por cuestiones más de índole logística, practicidad, utilizar heparinas de bajo peso molecular en los cuales no hay que estar haciendo exámenes repetitivos, ¿verdad? Para estar evaluando cómo se lleva la anticoagulación o la profilaxis. Eh, Todavía está en debate esto, todavía solo tenemos, hasta donde tengo conocimiento, evidencia eh, patológica, pero en la mayoría de protocolos se están utilizando. Eh, Fisiopatológicamente ya se ha demostrado la presencia de esta microtrombosis y la utilización está todavía debatible si va a ser, algunos mencionan que sea profilaxis y otros derechamente la anticoagulación. Así que tenemos, pareciera que es la respuesta a muchas preguntas, pero tenemos que esperar todavía un poco más de evidencia concreta para poder determinar si cuál va a ser el tratamiento ante esta situación. Ok, esta es una pregunta para la doctora Rivera. Si aplicamos acitromicina sin aún tener un proceso bacteriano en el paciente con COVID, ¿podemos hacer una ruptura de la asociación microbiana? Entiendo como profilaxis. Entiendo que se está refiriendo a si se hace profilaxis con acitromicina, se estará previniendo con infecciones bacterianas ulteriores. Realmente no recomendamos en ningún país, en ningún lugar, en ninguna guía antes y después de coronavirus se va a recomendar un antibiótico profiláctico para un paciente crítico por si le da coinfección bacteriana. Más bien, sugerimos en todos los casos identificar rápidamente cuando hay una coinfección bacteriana y tratarla. Lo único que lograremos al estar dando profilácticos con acitromicina o con cualquier otro antibiótico es presionar la microbiota bacteriana del paciente
y estimular a que hayan infecciones con mecanismos ampliados de resistencia. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Existen estadísticas de recién nacidos positivos o negativos con neumonía o consecuencia de madres positivas? Sí, hay algunos reportes que han identificado neonatos con infección con madres positivas. Realmente yo desconozco el porcentaje de estos, qué tipo de presentación clínica han tenido. Entiendo que la mayoría han sido tamizados porque ya se conoce que la madre es positiva, pero desconozco la presentación clínica más frecuente. No sé si es neumonía, no sé si doctora Oriana tendrá algún otro dato. En cuanto a los mecanismos de transmisión madre a hijo, todavía es muy controversial. Sí, igual no tengo ninguna, por lo menos a la que yo he podido revisar, una claridad en cuál es la presentación en los niños o en los neonatos, mejor dicho. Así que podría decir que no es todavía concluyente y creo, espero yo que nuestros amigos pediatras empiecen a darnos un poco más de información al respecto. Muy bien, gracias. Tenemos muchas preguntas. Vamos con la última pregunta. Entonces, en conclusión de lo antes mencionado, ¿cuál es el tratamiento recomendado en la actualidad para los pacientes COVID-19? Bueno, la primera es que no hay que tener no es una receta de cocina, ¿sí? Hay que individualizar al paciente como ya lo mencioné, ¿ok? Y eso creo que es lo más importante. Individualizar los factores de riesgo, los factores pronósticos de gravedad, que ya existen herramientas claramente establecidas para establecer pronósticos de gravedad, situarlo en qué fase de la enfermedad está y con eso decidir la terapia. Es decir, si un paciente con factores de riesgo en la primera semana, que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, que ya sabemos que se va a complicar, hay que iniciar antivirales lo antes posible. Y los antivirales, pues variará la disponibilidad en cada país. Remdesivir ya es un fármaco que tiene una autorización de emergencia por la FDA. Ya, bueno, por lo menos en México donde yo resido, sí hay Remdesivir, que lo tiene que pagar el paciente es otra cosa, pero ya hay Remdesivir. Sería lo ideal, ¿no? Otros antivirales utilizados como hidroxicloroquina o cloroquina o como lopinavir, ritonavir, tienen, como ya vimos, evidencia clínica muchísimo menos robusta, casi nada contundente de algún efecto. Y si no se dispone de remdesivir y si decide usarse estos fármacos, yo aconsejaría desalentar el uso combinado, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo para cardiotoxicidad. Evitar utilizar hidroxicloroquina, más acitro, más lopinavir y ritonavir, más oseltamivir, más esteroides. O sea, es la combinación perfecta para dar toxicidad cardíaca. Entonces, eso, ¿no? Si se tiene un paciente en la primera semana que no tiene factores de riesgo, que si le pasamos las herramientas para marcadores pronósticos, es baja y no disponemos de remdesivir, yo más bien haría una observación estrecha del paciente y verificar que se quede en la semana 1, ¿no? Que resuelva y se quede la enfermedad en la fase 1. Definitivamente, si ya pasa a la fase 2 o a la fase 3 de la enfermedad, inequívocamente tendrán que iniciarse inmunomoduladores e incluir la consideración del plasma convaleciente, que para efectos de esta plática ya no nos quedaba tiempo de hablar de eso, pero podría tener algún beneficio. Ok, me imagino que eso va a traer mucha incógnita ya que no tenemos Remdesivir actualmente nosotros en la República Dominicana. Entonces, vamos a terminar con el ciclo de preguntas. Las demás preguntas que se hicieron asociadas a ventilación, a pronación
y otros tipos de temas la vamos a dejar para las próximas conferencias. Les damos las gracias a todos los participantes, 1,100 participantes en el día de hoy, un total éxito. A todos los que nos visitan desde toda Latinoamérica y en especial a nuestras autoridades y a nuestros conferencistas del día de hoy. Las gracias también al grupo Distribuna que nos está ayudando con la parte de audiovisuales. Les invitamos a conectarse mañana por esta misma vía a las 5 de la tarde, donde tendremos los demás temas de este curso. El programa está por difusión de chat, si no, lo pueden encontrar en la página de Distribuna y en la página de Instagram de la Sociedad Dominicana, @Sodemecu. Gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias.